Hola, muy buenas tardes. Hoy les vamos a presentar la materia de tecnología farmacéutica de líquidos semisólidos de la carrera químico farmacéutico biólogo en la Universidad Univermilenio. Los colaboradores de este proyecto final es Estefanía Reina Zavalla, Cristian Abel Méndez Reyes, Jessica Valeria Romero Esquivel. Formas farmacéuticas líquidas. Algunos ejemplos de estas formas son soluciones, aguas aromáticas, inyecciones, jarabes, pociones, emulsiones, suspensiones, lociones, extractos, tinturas, como también elixires, vinos medicinales, pimientos y el colodición. Solución farmacéutica. Preparar un líquido claro y homogéneo obtenido de la disolución e incorporación de una o varias sustancias disolventes en agua u otro solvente apropiado. Como desde un principio lo dijimos, vamos a hablar de formas farmacéuticas líquidas que son solubles simplemente en agua, ya que claramente son líquidas, es agua prácticamente, pero añadiendo algunas otras soluciones para llegar a un fármaco líquido. Bueno, sus componentes: endulzantes, sacarosa, sorbitol, manitol, glucosa, etc. Colorantes, lacas y pigmentos, conservadores, acídicos, neutrales, mercuriales y cuestes. Amortiguadores, ácidos acéticos, ácido glutamínico, etc. Antioxidantes, sulfitos, ácido cítrico o absórbico. Viscositantes, PB. Sabemos que el PB es soluble en agua, pero también no puede ser soluble en agua. Hay varios casos que, pues sí, no se ocupa siempre, pero rara la vez. Carboxilmelulosa, también podría ser viscosiantes, y el PGE es una solución líquida en agua, líquidos en orales y cápsulas suaves, es donde generalmente se ocupan este tipo de PEG en formas farmacéuticas. Los jarabes es la preparación acuosa, límpida y viscosa que contiene sacarosa o glucosa a una concentración cercana a la saturación, o sea que ya sobrepasa lo que nosotros queremos. Hay 3 tipos de jarabes, los cuales son los tradicionales, los que antes ocupaban las abuelitas, que normalmente es componente con agua y azúcares. El agua, pues ya saben, y los azúcares para darle a la persona que le sepa algo dulce, ¿saben? No a medicamentoso. Es lo que ocupamos nosotros los fármacos que se dan a las personas con componentes de principio activo, azúcares, agua, conservantes, cosolventes, colorantes, saborizantes, aromáticos, zumo de frutas, agua, azúcares y etanol. Técnicas de obtención de jarabe. Disolución de azúcares en presentación de medicamentosa, disolución de componentes en jarabe tradicional, incorporación de jarabe tradicional en presentación medicamentosa. Aquí hacen 2 en 1. Métodos de elaboración de jarabe. El frío, utilizado para el jarabe incoloros, emplea agitación, percoloración y sacarolizador. El caliente facilita la disolución del azúcar. Ya saben que el azúcar es rapidísima en lo caliente. Elixir. Solución hidroalcohólica limpia, endulzadora, utilizada como un vínculo de preparaciones farmacéuticas que requieren alta solubilidad. No recomendados para pacientes pediátricos. Es una dosis alta para ellos, se podría decir. Bueno, componentes: un principio activo, agua, alcohol al 50%, endulcorantes, sacarosa, glucosa, sorbitol, manitol, sacarina, entre otros, etcétera, más bien. Aromatizantes: naranja, limón, canela, etcétera. Hay millones de aromatizantes para el producto. Solamente es que tú lo sepas manejar o manipular, más bien, con el medicamento que tú quieres. Y conservantes.
El proceso de manufactura, en primer lugar, es disolver sólido hidrosoluble en agua. En segundo lugar, añadir azúcar y edulcorantes. En tercer lugar, disolver sólidos en alcohol. En cuarto lugar, incorporar solución acuosa en el alcohólica. Y el quinto lugar es la filtración final para llegar al producto que tú quieres llegar, o más bien al fármaco que debe llegar y para salir al mercado. Solutorio. Es una solución acuosa de relativa viscosidad utilizada para el tratamiento de afecciones de la cavidad oral. Es un componente, más bien las cosas que lo componen, es un principio activo y el agua, cosolventes, glicerina, alcohol, tensioactivos, etc., viscosantes, gelificantes naturales o sintéticos y endulcorantes no cariologénicos, sacarina o sorbitol. Amortiguador de un pH neutro. Ojo, aquí el pH no debe de pasar la saturación ni debe de ser menos. Tiene que ser neutro, o sea, el 7%, más bien, de la tabla del pH es la mitad, que es un 7. Eso es lo que tu agitador de pH debe tener para ese tipo de fármacos que estás implementando, que estás fabricando para el uso humano. Soluciones para gargarismo. Estas son soluciones completamente acuosas, no deben ser para nada viscosas y son utilizadas para provocar un efecto terapéutico local en la zona orofaringea. Este efecto terapéutico puede ser de tipo analgésico o incluso antiinflamatorio, pues se utilizan para tratar laringitis, faringitis o amigdalitis, que son afecciones que se caracterizan por la inflamación y obviamente provocan dolor. Estas soluciones se aplican haciendo gárgaras durante algunos segundos, por lo que no deben ingerirse, y pueden contener algún tipo de extracto aromático como lo son la menta o el té verde para provocar una sensación de frescura. Pueden ser listas para usar, o sea, tener ya lista la solución, o se pueden preparar mediante la dilución de un polvo oleofilizado en algún líquido. Las suspensiones son sistemas bifásicos conformados por partículas finas de un fármaco. Esas partículas deben de medir entre 10 y 15 micras y se denominan la fase sólida de la suspensión, las cuales se deben dispersar en la fase dispersante, es decir, un líquido. Se componen del producto sólido o la fase sólida, que debe constituir de 125 a 100 miligramos por cada 5 o 10 mililitros. Están conformadas por el principio activo y algún estabilizador. Dentro de sus componentes, aparte de esto, tenemos agentes suspensores que deberían evitar la sedimentación del producto, humectantes como el glicerol, estabilizantes, edulcorantes como la sacarina, conservantes y agentes floculantes. Dentro de las generalidades tenemos que son útiles para la administración de principios activos insolubles o poco solubles en agua. Deben ser de características organolépticas agradables, pues al estar destinados a la administración en su mayoría oral, no deben tener un sabor desagradable o aroma desagradable. Se pueden administrar por vía oral, parenteral, tópica e incluso oftálmica. Y una característica muy importante es que deben ser fáciles de resuspender y eliminar el sedimento, lo cual se realiza mediante alguna acción mecánica como la agitación. Estas formas farmacéuticas son propensas a fenómenos como la floculación o la sedimentación, que es cuando se acumulan o depositan las partículas del principio activo, las partículas sólidas, en el fondo de la botella. La compactación, el crecimiento cristalino o la coalescencia. Con coalescencia nos referimos a que se puede llegar a formar conglomerados demasiado grandes de polvo y esto pues no sería apropiado, pues las partículas deben ser pequeñas, como se mencionó anteriormente. El proceso de manufactura es bastante fácil,
Se va a preparar primero la fase dispersante, que contiene el vehículo, un conservante, un edulcorante y un viscosizante. Posteriormente se prepara la fase dispersa, que consta del principio activo y un humectante, y estas dos se deberán mezclar utilizando un molino coloidal. El producto que se obtiene es una suspensión floculada y homogénea, donde se deben apreciar ambas fases, la sólida y la líquida, y se debe reconstituir mediante agitación cuando se observe sedimentación o simplemente antes de que se vaya a administrar. Se deben llevar a cabo pruebas de control de calidad, como en todas las formas farmacéuticas. En los jarabes, en todas las formas farmacéuticas se realiza la identificación y valoración de fármaco, es decir, se debe de asegurar que el producto contenga el principio activo y la cantidad que se indica en el empaque o marbete. Densidad, punto de ebullición, viscosidad. Un jarabe no debe ser ni demasiado viscoso ni demasiado acuoso, debe tener un punto medio, pero conservando siempre la característica viscosidad. Y se deben vigilar fenómenos como la sacarosa y azúcar invertida y la presencia de adulterantes que se forman debido a sus componentes, como son el almidón o el ácido salicílico. En el caso de los elixires, como se vio anteriormente, son preparaciones que contienen cierto grado de alcohol, entonces se debe determinar el contenido alcohólico utilizando alguna técnica como la pigmanometría o aerometría. En el caso de las suspensiones, y para cualquier tipo de farmacéutica se debe vigilar el pH, puesto que un pH demasiado ácido o alcalino puede llegar a dañar la forma farmacéutica o hacer incompatible con el pH del organismo, causar algún contratiempo. También se debe vigilar la isotonicidad y el límite microbiano, sobre todo en caso de las suspensiones tópicas. Y en caso de suspensiones parenterales se debe vigilar la esterilidad y la ausencia de pirógenos. Bueno, en este caso voy a hablarles de las formas farmacéuticas semisólidas. Tenemos tres, las cuales son las pomadas ungüentos, las cremas y los geles. Pasamos a hablar primeramente de las cremas, la cual consta de un sistema bifásico de consistencia relativamente fluida. Está constituido por un medio dispersante al cual se le conoce también como fase continua o fase externa, un glóbulo disperso, el cual también se le conoce como fase discontinua o fase interna, y para unir estas dos fases se utiliza un emulsificante. Posee ventajas como lo son la resistencia al agua, la velocidad de detonación y la facilidad de aplicación. Hacia su vez también posee desventajas, como lo es el corto tiempo de vida útil, que es alrededor de unos 6 meses, su inestabilidad que posee, y que es propenso a la coalescencia, la sedimentación o la formación de nata. Tenemos tres tipos, en este caso es el tipo directo, que es una fase dispersa, en este caso aceite, en una fase continua, que sería agua. Tenemos la fase inversa, que es tal cual lo contrario la anterior, que es la fase dispersa, en este caso sería agua, en fase continua, que sería aceite o fase oleosa. Y tenemos la múltiple, que son dos fases dispersas en una fase continua. Esto quiere decir, por ejemplo, que lo que tenemos aquí es agua, oleoso, agua. ¿Sí? Eso quiere decir que tenemos una fase acuosa dentro de una fase oleosa, la cual a su vez está dentro de una fase acuosa de mayor cantidad. Tenemos los componentes, aquí tenemos los que más utilizados, aunque existen mucho más. En el caso de las aguas, se debe utilizar agua destilada o agua desnaturalizada. En el caso de los agentes oclusivos, tenemos la vaselina, la cual puede ser líquida o sólida, y aceites vegetales. Los emolientes puede ser la lanolina y el palmitato de cetilo, entre otros. Los opacificantes es alcohol cetílico, monoesterato de glicerilo. Emulsificantes tenemos el ácido estérico, más triatranolamina, la cera de abeja más bórax o la cera autoemulsionable. Humectantes como el glicerol, el propilenglicol. Conservadores, antioxidantes y antimicrobianos como es el ácido ascórbico y el ácido benzoico. Espesantes como son los carbómeros. Disolventes como el propilenglicol. Penetradores de la
potenciadores de la penetración dérmica, como es el milistato de isopropilo, y pues agregamos aquí el principio activo que será de la elección. Pasamos con lo que son los geles. El gel es un sistema constituido por una fase líquida y una fase con motriz polimérica. Sus generalidades es en sí que es inerte, da una sensación de frescura, es fácil de aplicar y a su vez es fácil de remover, presenta incompatibilidad con algunos principios activos, es disponible para administración tópica, oral, vaginal, nasal, rectal, oftálmica. Dentro de sus usos está como lubricante, como vehículo para algunos analgésicos, excipiente, gelante, fabricación de implantes, tejidos sintéticos e incluso en cosméticos. Su proceso de manufactura son 4 pasos: la pulverización en molino, el mezclado en tanque. Si necesita un calentamiento o de un enfriamiento, ese sería el tercer paso. Y su cuarto paso sería el acondicionamiento solamente. Dentro de sus componentes está el líquido medio, el cual puede ser agua, alcohol o aceite. Gelificantes, como pueden ser natural, gomas, acrílicas, el carbopol o los derivados de celulosa. Y una base neutralizante o acidificante. Esto debido a que se va a hacer un control de calidad, que luego voy a mencionar, que es el pH. Pasamos con lo que son las pomadas. Una pomada es una preparación hidrocarbonada para uso externo. Contiene un cierto porcentaje de agua sobre una base grasosa que está en mayor cantidad. Su clasificación es por 3 motivos. Su tipo de base, la cual puede ser hidrófoba o hidrófilo. Hidrófobo está parafina, la vaselina, el aceite vegetal o la lanolina. E hidrófilo está el agua y el propilenglicol. Por penetración en la piel es endodérmico, epidérmico y transdérmico. Por su efecto terapéutico tenemos anestésico local, antiinflamatorio, antimicrobiano, antipruriginoso, entre otros. Tenemos sus componentes. Tenemos las bases, la cual puede ser hidrocarbonada como la vaselina o el petrolato, de absorción como la lanolina, removible en agua como el Vanish Cream o soluble en agua como el polietilenglicol. Conservadores como el ácido benzoico o los quads, entre otros. Y el principio activo, eso ya es de su elección. El proceso de manufactura se divide en este caso en 3 pasos: el mezclado, el cual comúnmente es con ayuda de calor, el envasado y el refinado. Bueno, estas tres formas farmacéuticas sufren se les hace algunas pruebas de calidad, de control de calidad, Por ejemplo, tenemos para la crema la homogeneidad, la constancia la extensibilidad y el pH. El pH en este caso, para las formas farmacéuticas semisólidas, debe de ser alrededor de 7 o un número muy cercano. Por ejemplo, ahí tenemos el del gel, que es entre 4.5 y 8 solamente. El límite microbiano, el cual en sí lo que se hace es que contenga un cierto número de UFCs, el cual es aceptado por la FEUM. Para los geles, por ejemplo, tenemos el pH, como ya lo mencioné, la capacidad de neutralización del ácido. Para eso ahorita mencionamos que necesita un neutralizante o un acidificante. La valoración y la identidad, el límite microbiano, la densidad, la viscosidad, la estabilidad y la reología. Y en el caso de las pomadas lo dividimos en físico y químico, como lo es la homogeneidad, el tamaño de partícula, el pH, como ya lo mencioné, prácticamente se aplica en todas las formas farmacéuticas, el contenido y la sinérisis. Eso por lado de los físicos. En tanto los químicos es el índice de acidez, la saponificación, la valoración, la identidad y la estabilidad. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención y fue un placer.